Bendiciones para todos mis hermanos y amigos. En el nombre del Señor Jesucristo deseamos para todos las más ricas bendiciones de parte del Señor. Nuestro deseo sincero, como siempre, es que crezcamos en el conocimiento de su santa y gloriosa palabra. Bien, yo quiero que en esta noche sigamos con el estudio que tenemos desde la semana pasada, el programa que tuvimos, donde hablamos acerca del origen de los hijos de Dios e hijos del diablo en la Biblia. La Biblia claramente nos habla que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Esto es un tema que la mayoría de creyentes de las iglesias no saben. Primero, está prohibido cuando un pastor pertenece a una determinada organización religiosa. A los pastores se les prohíbe predicar ciertas cosas de la Biblia. Yo soy testigo de eso. He estado en reuniones de pastores donde los líderes de las organizaciones le prohíben a los pastores hablar de ciertos temas, precisamente porque les da miedo o porque, es decir, lo único que yo entiendo es que el único que tiene interés de que usted no conozca la Biblia es el diablo. Eso sí, el diablo es el único que tiene interés en que usted no conozca la Biblia. Así que cuando un líder religioso, cualquier organización donde se prohíba predicar la Biblia, así sea una parte de ella, porque no le podemos quitar ni le podemos añadir. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que usted conozca lo que la palabra del Señor dice. Nosotros somos cuestionados a raíz de esta enseñanza porque causa problemas. Realmente nosotros estamos frente a sistemas religiosos muy poderosos en el mundo. Tienen historia, tienen trayectoria, tienen riquezas, tienen poder, tienen dominio, controlan mentes. Controlan las mentes de personas muy importantes, de gobernantes, de los ricos de la tierra. Así dice la palabra del Señor. La Biblia nos habla de estas organizaciones. Por decir algo, en el libro de Apocalipsis nos habla de una gran religión, de una ciudad que tiene poder en todo el mundo. Y dice la Biblia que con ella pecaron los ricos, los poderosos de la tierra, porque fueron contaminados con su enseñanza y con su doctrina. Y entonces nosotros estamos luchando contra todo eso. Ahora bien, nosotros estamos dispuestos a darle la cara a cualquiera que venga con una Biblia, con la Biblia, y pruebe lo contrario. Pruebe lo contrario. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con cualquier teólogo de cualquier iglesia que crea que esto no es así. Sencillamente podemos hacer un programa, compartirlo con la gente, y eso sí, a la luz de las Escrituras, porque en lo personal, doctrinas de iglesia a mí no me interesan. Y yo creo que a cualquiera que quiera la salvación y la vida eterna no deben de interesarle ni tradiciones ni enseñanzas de hombres, porque precisamente las enseñanzas de los hombres son las que la palabra de Dios dice que son las enemigas de la palabra de Dios. Y entonces a nosotros nos vienen ciertos personajes que nos vienen pues con sus títulos de teólogos, que yo estudié arameo, que estudié hebreo, que estudié griego, y que entonces esto quiere decir acá, y bueno, nos quieren como embolatar y tratan pues como de sacarnos de la palabra de Dios. En estos días estaba dialogando con un teólogo, y el teólogo aquel pues escuchó uno de mis programas donde yo lanzo un desafío a las personas de cierta iglesia que no creen la Biblia, y pues yo los cuestiono y los acuso de tener una falsa doctrina. Y entonces en ese programa yo dije que si alguien quería pues aclarar las cosas y tener un debate público, me llamó un teólogo y quedamos en que íbamos a hablar. Y entonces cuando le dije a él que lo que íbamos a hablar era de la Biblia, me dijo que él de la Biblia no quería hablar. Un teólogo pentecostal, mejor dicho, un teólogo pentecostal me dice que él de la Biblia no quiere hablar. Entonces uno dice, bueno, si estas personas no quieren hablar de la Biblia, entonces ¿de qué es lo que quieren hablar? Pregunto. Si no es de la Biblia, entonces ¿de qué quieren hablar? De tradiciones, de iglesia, de enseñanza de hombres, tratando de meterle por los ojos a la gente una denominación y no la palabra de Dios. Y entonces esto lo digo para que usted tenga cuidado. Mire, examine bien
a su iglesia su doctrina, porque es que nosotros somos muy buenos para mirar para afuera, nosotros somos buenos para juzgar a los demás, pero hacia adentro no somos capaces de mirar. Y entonces, dependiendo del grupo de la iglesia donde usted esté, esa iglesia le enseña a usted que todas las demás iglesias de afuera están equivocadas y que la correcta es la de acá, ¿cierto? Pero entonces la palabra del Señor nos enseña a examinar, porque ojo, yo quiero que miramos algo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, y el capítulo 20, libro de los Hechos y el capítulo 20, de un capítulo que a mí me gusta mucho y pues cada rato lo leo porque me toca que compartir con personas de diferentes iglesias. Y entonces el apóstol Pablo hace una reunión de pastores, habla con pastores, y a esos pastores Pablo les dice estas palabras, capítulo 20 y el versículo 28 del libro de los Hechos. Dice, por tanto, mirad por vosotros, es decir, no espere que otro mire por usted. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, que quede claro que Pablo está hablando con pastores y está hablando con pastores de la iglesia del Señor. Óigame bien, está hablando con pastores de la iglesia del Señor. Y a esos pastores Pablo les dice, porque yo sé, ojo a la seguridad de Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, dentro de la congregación hay lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos, a los pastores que estaban ahí sentados al frente de él, les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Y ahora, hermanos, ojo a estas palabras. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y entonces Pablo nos encomienda a Dios y a su palabra, no a una congregación, no a una iglesia, no a un sistema religioso, que somos la iglesia, que esto, que lo otro. No. Eso no va con verdaderos hijos de Dios. Bien. Entonces nosotros estamos dispuestos a ir a aceptar el debate si su líder, si su pastor quiere compartir esto, si Dios le mostró esto a usted y usted lo entendió y su pastor le dice que no, que eso es una falsa doctrina, invítelo, dígale que nos vamos a sentar y vamos a hablar de lo que la palabra de Dios dice, y nos dicen que nosotros con mucho gusto los acompañamos. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Y esto es con el fin de ampliar mejor el tema. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo quiero que ustedes comiencen a la luz de las Escrituras a analizar la naturaleza de este ser que la Biblia llama serpiente. Usted no piense en una culebra. Sáquese esa idea de la cabeza, que la palabra serpiente aquí es un símbolo con el cual Dios compara a Satanás. Dios compara a Satanás con una serpiente. ¿El por qué? Podríamos analizar despacito por qué la serpiente es sigilosa, ella se mete suavemente y cuando usted menos piensa, ella le inyecta el veneno. Entonces vamos a ver que no es Génesis solamente el que habla de Satanás como una serpiente. Nos habla también el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Segunda de Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 11. Y oigamos lo que dice el apóstol Pablo hablando con la iglesia. Está hablando con la iglesia. Segunda de Corintios 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, hablando de la iglesia. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bien, el propósito del apóstol Pablo es presentar a la iglesia del Señor como una virgen pura a Cristo. Pero ojo al verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pregunto, ¿será que la serpiente que estaba en el Edén y que engañó a Eva estaría en el tiempo del apóstol Pablo todavía? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y entonces Pablo le está advirtiendo a la iglesia que tengan cuidado con una culebra de esas que se arrastran comiendo ratones. No. Esa serpiente se llama Diablo y Satanás. Y ojo, porque aquí el apóstol Pablo nos dice en quién se mueve esta serpiente. ¿En quién se mueve esta serpiente? Verso 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, oiga, aquí yo sí quisiera quedarme un buen rato, porque resulta que el Jesús que los apóstoles predicaron, el Jesús que predica la Biblia, el Jesús que anuncia esta Biblia, el Jesús que muestra esta Biblia, óigame bien lo que le voy a decir, ninguna iglesia te lo presenta. Ninguna iglesia te lo presenta. Por eso es que nosotros tenemos que ir a las Escrituras, y entonces por eso el apóstol Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús diferente al que está en esta Biblia, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oiga, ¿cómo es posible que la iglesia tolere a otro Jesús, a otro espíritu? ¿Será que es posible que eso suceda? Porque si no fuera posible, entonces el apóstol Pablo no tendría de qué preocuparse. ¿Sí o no? Pero sí es posible que usted esté escuchando un evangelio distinto al de Jesús. Le están predicando un Jesús diferente al de la Biblia, y seguramente usted está recibiendo un espíritu diferente al que la palabra de Dios nos muestra. Verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Bien, entonces claramente aquí yo veo que el apóstol Pablo tiene una lucha, tiene una guerra, porque si Pablo está cuidando a la iglesia del Señor para presentársela a Cristo como una virgen pura, es porque él está velando que la tal serpiente que anda por ahí, no vaya a engañar a esos cristianos con otro Jesús, con otro evangelio y con otro espíritu. Entonces tenía Pablo una guerra frontal con Satanás aquí, ¿sí o no? Bien. Y la tiene todo creyente que quiera vivir en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿en quién se mueve esta serpiente aquí? ¿En quién se mueve? Sigamos leyendo. Verso 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, es decir, yo les he predicado gratis. No cobro por predicar. Pablo
no cobraba por predicar. Pablo no era de esos pastores o predicadores que están esperando que la iglesia les recoja una ofrenda o los diezmos para poder ir a predicar a determinado lugar. No. Pablo no cobraba por predicar el evangelio. Dice Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Aparte de que Pablo está hablando con unos predicadores que traen otro Jesús, otro evangelio y transmiten un espíritu diferente al espíritu de Dios. Además de predicar un evangelio que no es, cobran por predicar. Tremendo, ¿no? Además de predicar un evangelio que no es, cobran por predicar mentiras. Piden plata para predicar mentiras. Piden ofrendas para expandir una falsa doctrina. Verso 11. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, porque hay predicadores que se glorían, pues, en que son santos, ungidos, hablan en lenguas, hacen milagros, y entonces Pablo dice, para que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bien, aquí tiene su culebra, aquí tiene su serpiente. ¿Está disfrazada de qué? De ángel de luz, de predicador elocuente, de predicador con títulos. Yo soy teólogo, yo sé de Dios y sé tanto de Dios que puedo contradecir la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo con Eva en el Edén. Por eso el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también los puede estar engañando. ¿Por medio de qué? De falsos apóstoles, de falsos obreros, de falsos discípulos de Cristo. Y dice la Biblia, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la culebra o la serpiente, ¿de qué estaba disfrazada en el Edén? Porque si Eva vio una serpiente de esas que se arrastran por el suelo, ¿cómo dice la Biblia que la vio hermosa, que la vio agradable a los ojos? ¿Cómo dice la Biblia que la sedujo? ¿Cómo puede una serpiente seducir a una mujer? No, ese era un teólogo. Ese que estaba en el Edén, aparte de tener una apariencia bonita, agradable, era elocuente para hablar. Vamos al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. Esta serpiente es un predicador. Esta serpiente que le está hablando a Eva es un predicador, habla y habla bonito, porque póngale que ver a cómo habla. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oye, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Notemos, hermano, la reacción de la mujer frente a este personaje, que ella es prácticamente amable con ella, porque le responde en buenas palabras. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer parece que inició con el pie derecho, ¿cierto? Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Usted no se ponga a creer eso. No se ponga a creer a todo lo que le dice el otro, ¿no? Funciona igualito ahorita, ¿sabe? Sabe que justamente en estos días tenía el diálogo con una persona de cierta iglesia
Y entonces estábamos hablando de la doctrina de los diezmos, de la economía, y le abro la Biblia y usted viera la manera como le sacan el cuerpo a la Biblia, ¿no? No, es que eso es para otros, es que eso es para esto, pero está leyendo y comienzan a evadir las escrituras, le cierran el oído a la palabra de Dios porque ya están preñados por una ideología equivocada, por doctrinas de hombres. Y entonces comienzan a hablar y hasta a blasfemar del evangelio de Cristo porque ya tienen su conciencia preñada por ideas apartadas de la palabra del Señor. Y entonces aquí la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El día que usted pruebe del fruto del árbol que yo le doy, usted va a ser como Dios, usted va a ser como él, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo lo vio? Bueno, ¿qué más? Y que era agradable a los ojos. Yo no entiendo qué tiene de agradable una culebra, como dicen algunos ignorantes, ¿no? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y ese tal conocimiento que le dio Satanás, los llenó de vergüenza, los llenó de inseguridad, y ya le cogieron miedo a la voz de Dios. Oiga bien, le cogieron miedo a la voz de Dios. ¿Cuántos evangélicos y cristianos hoy en día le tienen miedo a la Biblia? Le tienen miedo a la voz del Señor, le tienen miedo a las palabras del cielo. Porque una falsa religión, porque una falsa iglesia, porque Satanás disfrazado de un falso pastor los engañó. Verso 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe cuántos se esconden hoy de esta palabra? Óigame bien, pastores, líderes de iglesia, se esconden de esta Biblia. Cuando uno los confronta y dice, vengan, vamos a hablar de las escrituras, vamos a aclarar esas doctrinas que ustedes están enseñando y que no están en la Biblia. ¿Qué pasa con ellos? Se esconden, hablan de lejos ellos hablan. Cuidado con ese tipo que es un falso profeta, que tiene un mal espíritu, que es esto, que es lo otro, que tiene al diablo, cosa bien tremenda. Y se supone que ellos tienen el Espíritu Santo y le tienen más miedo al Espíritu Santo que ellos tienen al diablo que supuestamente tengo yo. Y entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿quién es más poderoso, Satanás o Dios? ¿Será que el Espíritu Santo nos enseñó a correr? ¿Será que el Espíritu Santo nos reveló su palabra y el evangelio para que andemos escondidos con miedo y con vergüenza de darle la cara al mundo y hablarle la palabra de Dios? No. Jesús no entrenó así a sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos, yo les he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y nada les podrá hacer daño. Usted no le tenga miedo a nada. Por eso el apóstol Pablo era uno de estos hombres, ¿no? Y por eso Pablo escribe el capítulo 8. Mire la diferencia de un hombre lleno del Espíritu Santo. Capítulo 8 de los Romanos, usted lo lee despacito usted lo lee. Y Pablo comienza a decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino a los que tienen el Espíritu Santo. Y esos que tienen el Espíritu Santo se le esconden a los falsos predicadores, se le esconden a los falsos profetas. No. Pablo dice, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Bendito el Señor. Y entonces, ¿quién es el que tiene que correr aquí? ¿Quién es el que se tiene que esconder aquí? Bien, entonces lo que quiero aclarar aquí es que esta serpiente de la que habla la Biblia es un ser hermoso, ángel de luz, atractivo, es conquistador, es seductor, porque mi Biblia dice que él sedujo a Eva. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, por ahí usted busca el versículo 12, creo que es, donde dice la Biblia, bueno, la antigua versión, la Biblia antigua versión dice que Eva siendo seducida, en la nueva versión dice que siendo engañada, pero la Biblia antigua versión dice la mujer siendo seducida cayó en transgresión. Una serpiente que sedujo a una mujer. Y si usted sigue leyendo la Biblia, aquí termino, Apocalipsis 12, aquí encontramos la serpiente otra vez. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis, y leemos el versículo 7 en adelante. 12:7 dice, Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces este dragón, ese Satanás, eso lo sabe cualquier teólogo, pero Satanás tiene ángeles y Pablo dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios que estos ángeles se disfrazan como ángeles de luz. Pero dice, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿Engaña a quién? Al mundo entero. Oiga bien, así que por ahí anda la culebra todavía. Pero esa no se está arrastrando, por ahí anda con saco y corbata y mostrando títulos de teología. Dios les bendiga y hasta la próxima.